Gusto recibirlos esta mañana para el diálogo con universitarios que hemos organizado en el marco de la videoinstalación Tania Jimena, Río de Niebla, Río de Adobe, Río de Sangre, que actualmente se presenta aquí en el Museo Amparo. Queremos agradecer muchísimo al profesor Alfredo Silverio Orellana y a Claudia García Marayón, quienes han colaborado con nosotros para que ustedes puedan estar esta mañana con nosotros, y por supuesto a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana de las carreras de Ingeniería Ambiental y Ciencias Políticas. Bienvenidos, chicos, muchas gracias. El tema de hoy es el último glaciar a 19 grados norte, el glaciar del Pico de Orizaba. Nuestros invitados son Tania Jimena, Guillermo Ontiveros y Jorge Cortés Ramos. Guillermo y Jorge son glaciólogos y Tania es nuestra artista invitada. Ella es cineasta y artista multidisciplinaria, cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y desde entonces ha ganado numerosos premios y reconocimientos artísticos, así como participado en residencias alrededor del mundo. Sus proyectos utilizan el videoarte, la instalación, el cine, la pintura, el arte sonoro y otros medios. Su obra es el resultado de investigaciones de campo de largo aliento en territorios con múltiples capas ecológicas, sociales y culturales. Busca indagar en el efecto que producen ciertos fenómenos naturales y climáticos en la vida de quienes habitan estos territorios, involucrándose desde la experiencia personal y poética. Tania, bienvenida, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y te cedemos la palabra para iniciar con este diálogo. Adelante. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias por estar acá. La videoinstalación que se está presentando acá arriba en la sala de proyectos audiovisuales es una videoinstalación que surge del acompañamiento que comencé en finales del 2015, de acompañar tanto a Jorge como a Memo, que aquí están, en sus campañas de monitoreo del glaciar del Pico de Orizaba. En ese momento yo ya llevaba trabajando, involucrando el montañismo como una práctica de investigación dentro de mi proceso en las artes visuales y en el cine, pero nunca había subido al Pico de Orizaba con personas que me podían mostrar también este mismo espacio que ya conocía, pero desde otro lado. A mí me pareció muy interesante desde el inicio, como cierto acercamiento que podía dilucidar en la manera en la que ellos hablaban, de cómo había también una afectividad con el glaciar. Tantos años de estarlo monitoreando, pues también genera como otra relación con este espacio, con este ecosistema que está desapareciendo y que está desapareciendo de manera impresionante. De la primera vez que yo subí en el 2000, creo que 10, ahorita, bueno, se ha retraído como unos 500 metros lineales o algo así. El tema es que comencé esta investigación, este acompañamiento con ellos y a preguntarme también cómo se involucraba el río con un ecosistema complejo que es la cuenca. Y bueno, del glaciar Jamapa nacen dos ríos. Yo seguí uno específicamente, que al final de cuentas se juntan, el río Jamapa y el Cotaxla. Nacen del deshielo, se juntan adelante del pueblo afromestizo de Jamapa, se unen y se convierten ya como en la última parte del Jamapa que desemboca en boca del río. Para mí era como muy importante pensar qué significaba este involucramiento del río y el glaciar en lugares que parecen tan distantes, como zonas pues afromestizas, porque el río pasa por la zona afromestiza, como la desembocadura, que es el río va con un montón de descarga, de un montón de contaminación, pero también está toda la parte social, los conflictos sociales en torno al río que de alguna manera también van marcando este proceso de muerte. En esta línea, yo les cuento como en general un poco la instalación, que bueno, la van a poder ver después, que están aquí, están pasando algunas de las imágenes. Es el centro, es el glaciar, el pueblo afromestizo y la desembocadura. Es un proyecto que es más largo, ahí había como unas pinturas que bueno, también estaban vinculadas cuando se presentó en el Extresa, que es un museo que está en la Ciudad de México. Y bueno, también está ahorita en proceso de postproducción un largometraje. Quisiera pasar también a presentar a Jorge. Primera vez que subí fue con ellos dos, con Jorge y con Memo. El doctor Jorge Cortés Ramos es originario de la ciudad de Puebla. Bueno, otra cosa es que los dos son de acá.
tanto Memo como Jorge, donde estudió la licenciatura en física en la BOAP. En 2009 concluyó la maestría en Ciencias de la Tierra y en 2016 obtuvo el grado de doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como asesor técnico y asesor externo en proyectos de investigación multidisciplinarios de glaciología, vulcanología, peligros naturales, cambio climático y taxonomía urbana. Como profesor ha impartido cursos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la carrera de Ingeniería Industrial y Administración de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, en la carrera de Geografía Ambiental en la Universidad de Querétaro y en el posgrado en Geociencias y Planificación del Territorio de la Universidad Michoacana. Ha sido miembro de comités de titulación a nivel licenciatura y posgrado. Dirigió en codirección una tesis de doctorado dentro del posgrado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Como parte de la divulgación científica y la apropiación social de la ciencia, ha impartido seminarios en diferentes posgrados a nivel nacional, entrevistas en medios de televisión local y congresos. Ha publicado más de 10 artículos de investigación en revistas de prestigio internacional, capítulos de libros científicos y divulgación, y un libro como resultado de su tesis de maestría titulado La evolución del mayor glaciar de México, vista desde el espacio. Es especialista en el uso de sensores remotos, percepción remota, sistemas de información geográfica, análisis de datos meteorológicos y climáticos, así como en el uso de modelos climáticos globales del CMIP5. No sé si esa es la forma correcta, tú me dices, Jorge. Y regionales como el WRF. Desde octubre del 2021 forma parte del Comité Permanente de Información Geográfica Antártica, SCAGI, del Comité Científico sobre Investigaciones Antárticas, SCAR, como representante de México. De 2017 a la fecha trabaja como investigador con CONACYT en el CICESE, Unidad La Paz, donde se dedica a los estudios de la dinámica y climatología de los eventos meteorológicos extremos en México, tales como heladas, ondas de calor, tormentas eléctricas, lluvias torrenciales y sequías. Bienvenido, Jorge. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito de esa sinergia a la que llegamos con Tania desde las ciencias exactas, ciencias más naturales, y cómo pues es bien bonito el poder converger con artistas que desde otra perspectiva tienen ese mismo sentir respecto a cómo evoluciona nuestro paisaje y nuestra vida cotidiana. Pues como dato, Jimena les platicaba un poco de la impresión que ella tiene de cómo ha venido desapareciendo el glaciar. Sí, ella mencionaba que en 2010 había visto por primera vez el glaciar y luego recientemente cada vez lo ve más contraído. Imagínense en términos de hectáreas, que ustedes son hay arquitectos, entonces dominan un poco más estas unidades. De 200 o poco más de 200 hectáreas, actualmente deben de quedar alrededor de 50 hectáreas más o menos. Si no es que menos, la verdad yo ya le he perdido la pista a la métrica de estos cambios. Y bueno, es justo en ese sentido donde yo me involucré en el tema de los glaciares mexicanos, particularmente en el del Pico de Orizaba. Desde el aspecto físico de un glaciar, que puede involucrar tanto su tamaño, su forma, su volumen, su dinámica glaciar, su dinámica climática. Yo empecé saliendo de la física pura a tratar de entender un sistema natural que pues ni me imaginaba que existiera en México. Le voy a dar énfasis a esta parte pues porque es el nombre de esta reunión y me parece importante y muy interesante que le hayan puesto así, haciendo ese realce o ese énfasis en que son los glaciares, que son glaciares únicos en el mundo. Y me consta porque de alguna manera en reuniones que pude asistir en otros grupos de glaciólogos de Europa, Chile, Sudamérica en general, me di cuenta que existía el desconocimiento acerca de que en México pudieran existir glaciares. Como que todo el mundo hace referencia a México a un sistema o muy tropical, selvático, de alta montaña, pero de bosque templado hasta sin tundra, a un sistema árido, semiárido como es norte de México. Si tú vienes de fuera o estás en otro país, esa es la percepción que tienen de México.
Sin embargo, bueno, como Memo y Tania lo saben y muchos a lo mejor lo conocen, lo saben o lo intuyen, existen sitios en el país que son muy altos, están por arriba de los 5.000 metros de altura. Gracias a esas elevaciones es que nosotros como seres vivientes en este planeta que abarcamos una pequeña porción de todo el tiempo de existencia de nuestro universo, y particularmente de la Tierra, tenemos la fortuna de poder ver este tipo de sistemas en nuestra región. La elevación ha sido muy importante para que pudieran existir o permanecer estos glaciares que empezaron a formarse miles de años atrás, que han estado evolucionando, han crecido más de lo que nosotros conocimos hace 20 años. Incluso la gente, las primeras personas que midieron estos glaciares hace 70 años, que los vieron impresionantes, tal vez no se imaginan lo grandes que eran en épocas o en las últimas épocas glaciares que ha tenido nuestro planeta. Entonces, como para hacerles una idea, estos glaciares, pues los más semejantes a estas latitudes son algunos glaciares en Bolivia, en Colombia, que ya son más tropicales, están muy cerca del Ecuador, Perú, obviamente los de Ecuador, y África, en el otro extremo, en el lado oriental del mundo. El Kilimanjaro es uno de los glaciares más emblemáticos del mundo, y si se fijan, ninguno está a esta latitud de 19 grados como en la que se encuentran los glaciares de México. En esta figura o en esta imagen les muestro los tres sistemas que nosotros como sociedad, nuestra civilización contemporánea logró conocer, que fue el del sistema de glaciares del Iztaccíhuatl, el del Popocatépetl y del que vamos a hablar hoy o hacer énfasis es el del Pico de Orizaba. Mucha gente conoce a este sistema de glaciares como Glaciar Jamapa, y tiene sentido por el hecho de que la lengua glaciar o la parte del glaciar más impresionante que tenía este sistema era justamente la de Jamap. Más adelante vamos a ver que había otros sistemas de glaciares en este mismo glaciar y que el que a nosotros ya nos tocó estudiar, a Memo, a Tania y a mí, pues fue el remanente que se llama Glaciar No. Una de las explicaciones del por qué existe o no pensaban que existieran glaciares en nuestro país es justamente por el régimen de precipitación que existe, no solo en la temporada de lluvias, sino también en la temporada de invierno, que es donde existe la mayor recarga de los glaciares. Tiene cierta lógica, puesto que en invierno las condiciones son más frías y por lo tanto cualquier precipitación generalmente va a caer en forma de lluvia. Entonces nosotros estábamos muy por afuera de la zona intertropical de convergencia, es esta línea roja. Estos son los trópicos, pero en realidad en términos de climatología de precipitación, de lluvia, la zona intertropical de convergencia es en donde las nubecitas se están formando en la época de mayor humedad y calor en el planeta, convergen, porque ahí convergen los vientos, unos vienen de la derecha, otros de la izquierda, hacen una especie de vórtices y esos vórtices pues van generando núcleos de nubes, tormentas, que pues lo único que van dejando a su paso es precipitación. Entonces, bajo esta clasificación, en donde con estas líneas, que es una forma en la que ellos, investigadores a inicios de este siglo, documentaron la posición de esas nubes, de esas tormentas, de esa formación de tormentas, vieron que existe una movilidad y que dentro de esa movilidad, pues justamente caen muchos de los sistemas de glaciares que existen cercanos a los trópicos. Pero México estaba fuera de esa posición. Si incluso si se fijan, esta línea de la derecha, donde está el apuntador, nos dice que esa zona donde se forman las tormentas sube muy al norte, pues ya en Rusia, también porque allá hay bastante nieve. Sin embargo, México no. Entonces, eso daba ya como por sentado que en México pues no podían existir glaciares. Si acaso iba a haber nevadas, sí, seguramente, capas de hielo, sí, de casquetes de nieve, sí, pero glaciares, lo que significa un glaciar como una entidad que se mueve, se alimenta, se derrite, se vuelve a alimentar, se vuelve a derretir, crece, decrece, ellos no lo concebían. Entonces, cuando me toca a mí ya empezar a darle sentido a la dinámica de los glaciares, voy a ir como de arriba para, o sea, zigzagueando en cómo
los fui estudiando, esto ya fue más reciente, había que darle la explicación al por qué teníamos glaciares en nuestro país. Empezamos a ver cuáles eran las principales características de los glaciares que existen en los trópicos y en las latitudes medias. Estamos hablando entre los trópicos y los polos. Las latitudes polares es el límite superior de lo que es la latitud media. Y solo como para darles una mapa mental de cómo grabarse lo que es una latitud media, imagínense Estados Unidos y Europa. Todos los sistemas que están por esas regiones son latitudes medias, por eso es que son bosques con neblina, con nieve durante el invierno, hay una marcada sesión de invierno y obviamente terminando empieza la primavera y el verano. Entonces, para no llenarlos de tanta información, buscamos las características principales de estos glaciares que se asemejaban a los glaciares de México para intentar entender por qué, primero que existían, después había que saber qué tanto estaban cambiando y después el interés de todo científico o de muchos científicos era decir, bueno, ¿cuáles son los factores que están haciendo que estén evolucionando como lo están haciendo hoy en día? Es el famoso calentamiento global, es parte del cambio climático, son condiciones muy regionales de la climatología regional, las que están involucradas en las variaciones de los glaciares mexicanos, o qué es lo que está pasando. Porque si supiéramos que pudieran entrar dentro de una clasificación ya preestablecida anteriormente, sería más fácil para nosotros entender el porqué, la dinámica de estos glaciares. Pero como estaban excluidos, había que encontrarle ese hilo conductor de su variabilidad. Existen muchos parámetros o muchas condiciones que determinan la dinámica de los glaciares. Memo se especificó mucho y qué bueno en la parte del balance de masa, que es esa medida en qué tanto acumula nieve, qué tanto la derrite, cómo lo hace mes con mes, año con año, y qué tanto balance hay entre un periodo y otro en términos de volumen y de masa, pues nos dice qué tan estable está nuestro glaciar. Es como si nosotros estamos en un déficit calórico o déficit alimenticio y evidentemente estamos quemando grasa, estamos perdiendo músculo, estamos cambiando todos nuestros tejidos corporales. Lo hacemos a propósito porque estamos en algún régimen que nosotros queremos entrar, pero para seguir en balance y no perder nuestra salud, pues tenemos que, una vez que termina ese periodo de régimen, de déficit, entramos en uno de consumo para recuperar nutrientes, recuperar grasas, músculo, todo lo que es de nuestro interés, tenemos que hacer. Si eso intuitivamente lo vamos haciendo día con día y va entrando en un balance, pues obviamente se va a notar en nuestra salud, en nuestro estado físico, nuestra movilidad del día a día, nuestro humor, etcétera, ¿no? Un montón de variables. Lo mismo pasa con los glaciares. A nosotros es igual, de igual forma, si nos exponemos mucho al sol, si no nos exponemos tanto al sol, si no nos bañamos, si nos bañamos, todo eso como seres humanos, seres vivientes, damos por sentado día con día, que es parte de nuestra dinámica para mantenernos bien. Lo mismo pasa con estos sistemas. Absorben energía, la emiten, la reflejan y eso les da un estado de, por así llamarlo, de salud. Todas estas que les platico eran como esas incógnitas que teníamos que respondernos, que nuestro jefe en su momento, el doctor Hugo Delgado, nos transmitió y que pues nos motivaron a poder tratar de entender el que estaba pasando. Y haciendo como una pausa en este sentido, es muy importante porque desde otra perspectiva, Tania tenía casi las mismas ideas. Eso quiere decir, y es algo muy importante porque sobre todo por todos ustedes que vienen de carreras diferentes, independientemente de la profesión que nosotros tengamos, hay muchas preguntas que convergen. Hay muchas cuestiones de la vida cotidiana, de nuestro entorno, de lo que nos rodea, que convergen en, desde diferente óptica esencialmente en la misma pregunta. Y cada quien las traduce o las exhibe de manera diferente. En mi caso, yo las exhibí numéricamente, cuantitativamente, en tamaño, forma, volumen y un poquito la climatología y la dinámica del glaciar. Memo es un poco más artístico, poético también, pero se enfocó en esta parte de ahora sí que tan nutrido estaba el glaciar con el balance de masa y con eso modelar
para hacer un pronóstico de cómo sería en el futuro este glaciar. Él vio más hacia sus entrañas y eso es bien interesante porque de alguna manera las mismas preguntas te llevan a ver que existen ópticas diferentes. Y eso no es reciente. Entonces, en el pasado, con las herramientas que se tenían por ahí de la década de los 50 y 60, empezaron a existir pioneros en la glaciología de México que como montañistas, como aventureros, como paisajistas, los defino a veces con esta palabra sin demeritar que sean científicos, sino era gente que observaba el paisaje y se hacía preguntas, pues empezaron a estudiar el porqué de la existencia de esos cuerpos de hielo, que solamente los conocían aquellas personas que lograban subir hasta esas alturas por arriba de los 4.500 metros y que tenían la vista de todo el esplendor de un glaciar. Si nosotros lo vemos desde abajo, como poblanos, me incluyo, pues ves el Popocatépetl, ves el Iztaccíhuatl, es el invierno o hubo una lluvia muy fuerte en el verano y bajó la temperatura días previos, pues vemos nevados los volcanes, pero hasta ahí queda nuestra concepción del sistema, ¿no? Son volcanes que tienen nieve, pero no te imaginas cómo se abre tu mente cuando te acercas y cuando exploras esos sistemas y te das cuenta que más que nieve también había hielo. Y hielo, por así decirlo. Desafortunadamente, ya no fui de esos montañistas que les tocó ver todo ese esplendor del hielo que había ahí, pero eran cantidades enormes, sí. Bueno, pues desconocíamos muchas cosas, como les platicaba. José Luis Lorenzo fue el primero que logró describir esos cuerpos de hielo, esas morfologías que con pocas herramientas que existían en su entonces podía describir. Obviamente lo que quiso describir en este mapa fue la magnificencia del tamaño del glaciar del Pico de Orizaba. Aquí lo hago más énfasis, cómo encontró varios sistemas, varias lenguas de glaciar en ese sistema. Y eso es impresionante porque gracias a la lengua más grande, que es la 2, la mayoría de la gente conoce al glaciar como glaciar de Jamapa. Tuvo sus errores, nadie está exento a cometer errores, sobre todo cuando las herramientas todavía eran más o menos carentes en términos cartográficos. Se corrigieron y aún así la magnitud de ese glaciar era de más de 200 hectáreas. Ha sido difícil estudiarlos y hoy en día la percepción remota, a mí en lo personal, me ayudó mucho para poder ver imágenes que estaban saturadas de nieve, corregirlas, explotarlas y poder ver sin tener estas herramientas de alta resolución que hoy en día existen, algunas son gratuitas, hoy no, poderes a partir de la física oculta dentro de las señales que reflejan los glaciares con sus firmas espectrales, esto es como una especie de huellas digitales, ir encontrando dónde estaba el glaciar, su tamaño, delimitarlo, hacer una cartografía de cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido perdiendo y bueno, la dramática pérdida del glaciar de Jamapa que se fragmentó en varias partes. En la década de los 90 no se empezó a alarmar en términos de cuál fue el parámetro que más influyó en este retroceso. Las imágenes de satélite también nos dan otra información. En este les quería mostrar por dónde es que creíamos que se iba a derretir más rápido y sin embargo lo que nosotros creíamos de estas imágenes ocurrió en el lado opuesto, en el lado oriental. Se han estudiado también las variaciones de la temperatura, de la precipitación y todo eso nos llevó a poder darle, para adelantarme un poquito, darle la importancia del régimen de precipitación, temperatura, de energía que está llegando al glaciar, porque si este fuera a favor del glaciar, ocurriría lo que pasó entre el 2006 y el 2010. Hubo tantas nevadas, tantas condiciones para que hubiera nevadas sobre la superficie, y no solamente eso, sino que esas nevadas perduraran y no se derritiera la nieve que había caído en esa temporada. El glaciar logró recuperarse en su espesor y eso se ve reflejado desde la dinámica de la energía que recibió y que liberó, pero la cual también liberó de forma eficiente para su congelamiento y preservarse. Al final,
después de todo eso, después de entender que se estaba contrayendo, que a veces se acumulaba la nieve sobre la superficie bajo ciertas condiciones, pues nosotros encontramos una especie de régimen combinado. Es decir, si la temperatura del aire por arriba de los 5.000 metros se mantenía estable, sin tendencias positivas fuertes como las dadas por el calentamiento global, pues podría haber menos cantidad de energía disponible para el derretimiento. Sin embargo, si pasaba todo lo contrario, pues el derretimiento iba a ser cada vez más acelerado. De igual forma, si no había una cobertura de nieve en la superficie, pues el balance de energía a través de la radiación neta y del calor sensible, pues iban a promover más el derretimiento. En cambio, si había una buena cobertura de nieve, de nubes, el derretimiento iba a existir, pero desde otro sentido en el que iba a ser más paulatino y la pérdida pues progresiva. También nos dimos cuenta que la nubosidad es importante. Mientras haya más nubosidad en la montaña, el glaciar está más protegido de el derretimiento por fusión de hielo. Sin embargo, si la temperatura sigue muy cercana a los 0 grados y la radiación solar, esa no va a dejar de existir, pero de alguna manera, si no hay una cobertura de nieve, pues la radiación solar sigue mandando energía para ese retroceso. Y finalmente, pues con todo eso, nosotros llegamos a la conclusión que había una similitud con los glaciares tropicales en el hecho de que depende mucho de la estación fría que exista una buena acumulación de nieve, que obviamente esa transición entre el invierno y el verano no fuera tan súbita para que el proceso de la acumulación siguiera presente, pero el proceso de derretimiento no fuera tan acelerado. El verano no tenía que ser evidentemente extremo, porque también podrían haber condiciones para que existiera acumulación de nieve que se balanceara con la misma fusión. Entonces ahí habría un balance, pero mientras no existiera un desbalance en la acumulación, pues no iba a ser dominante la fusión. Y en la transición entre el verano y el invierno, pues también tenía que seguir habiendo acumulación, porque al irse despejando de nubes, la radiación iba a ser otra vez más directa. Aunque ya fuera el ambiente fresco, frío, iba a haber existiendo fusión de hielo a través de la sublimación. Para concluirles, la óptica en la que yo trabajé los glaciares y particularmente el del Pico de Orizaba fue en esos procesos físicos y climáticos que estaban forzando al glaciar a desaparecer. ¿Cuál era la huella que estaban dejando? Obviamente la podíamos medir con sensores de radiación, de temperatura, de precipitación y visualmente, pues la huella que más evidencia nos daba de que estos sistemas están conectados es la rapidez con la que en la década en donde los cambios súbitos climáticos fueron más importantes, como los 90, es donde el glaciar más grande que tenía este sistema, que era el Jamapa, desapareció. Y pues muchas gracias. Jorge, ¿qué tal? Gracias por la información. Mi pregunta es, ¿a ti que has estado viendo el glaciar, cuando escuchas lo de el derretimiento de los glaciares precisamente y todo esto por el cambio climático y el calentamiento global, qué percibes tú? Porque hay quienes piensan que también es algo que según la época puede darse o no darse, como lo que comentabas de que en 2010 había habido un crecimiento. Entonces, ¿tú sí percibes crítica la situación climática o, o qué es lo que tú ves? La verdad es que es muy interesante esa pregunta porque hoy en día veo y percibo a los glaciares como el mejor monitor del estado climático del planeta. Que se derritan me dice que esto del calentamiento global es un tema muy sensible y que va a ir extrapolándose a otros ecosistemas no tan sensibles ahorita, pero que poco a poco se van haciendo vulnerables a ese cambio. También me han ayudado mucho a entender la diferencia entre el calentamiento global y el cambio climático.
Naturalmente el sistema climático está cambiando todo el tiempo y tiene etapas de variación muy fuertes naturales, pero el calentamiento global es la mejor forma de ver el aporte antropogénico a esa evolución. Y los glaciares es evidente y triste porque es como si pensando en el futuro yo ya no pudiera tomarme un helado de nieve en el parque porque se va a derretir. Entonces voy a salir de la tienda y las condiciones en el exterior van a ser tan fuertes en términos de la temperatura que no me va a dar tiempo de comerme mi helado, ¿no? Entonces creo que no es ya tan debatible el efecto del calentamiento global en los ecosistemas, sino más bien es enfocarnos ahora a ver qué otros van a ser los que siguen en esa afectación. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Me presento, soy Eduardo Hinojosa, soy profesor de la licenciatura en Ciencias Ambientales aquí en la Ibero. Y bueno, mi pregunta es, bueno, son dos preguntas. La primera es, ¿qué relación lograron identificar de pues, la comunidad de los habitantes de las faldas del Pico de Orizaba con los glaciares? Es decir, ¿qué importancia tienen los glaciares para las comunidades en términos de provisión de servicios ambientales, de agua? Y la segunda pregunta es si el paper científico se puede consultar en algún sitio para los estudiantes y también para los profesores. Gracias. Sí, claro. Bueno, la primera pregunta es si yo a los organizadores se los hago pasar ahorita la liga por el chat y a lo mejor lo subo en la transmisión de Facebook también. La otra pregunta es, sin ir tanto a lo que Jimena seguramente les va a platicar, ella es la experta en esa implicación entre el derretimiento y, mejor dicho, los sistemas ambientales, elevaciones más bajas del Pico de Orizaba. Desde arriba lo que yo puedo decir es, estamos perdiendo un sistema de almacenamiento de agua que es sabio en qué momento lo va a repartir y en qué momento lo va a capturar. Ahorita lo que tenemos es filtración de agua al subsuelo, estamos perdiendo caudal que podría llegar a comunidades más abajo. Y por el otro lado, estamos teniendo un desbalance en el ciclo hidrológico. Ya no tenemos nuestra válvula de agua en esa región. Ya Jimena les platicará más cuál es la percepción de las comunidades, pero desde arriba es eso, se está perdiendo esa válvula. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Mi pregunta es igual dirigida hacia Guillermo y hacia Tania, viendo como la situación en la que, o sea, gubernamentalmente hablando y también como en otros países se desconoce el tema del glaciar mexicano, a pesar de esa situación que no es conocida, em, tomando en cuenta el calentamiento global, ¿es frustrante? Y si sí, ¿qué tan frustrante es pues, hacer una investigación que conlleva años y en su elaboración, ver todo el proceso, ver lo desgastado que está el clima, el mundo, y seguir sin poner manos a la obra, incluso con el desconocimiento de la existencia de estos? Voy a ser breve en mi percepción, seguramente Tania y Guillermo tienen la suya. Para mí es frustrante en términos de que es más rápido el cambio que el tiempo que me da de analizarlo. En términos de políticas públicas, de lo que podemos hacer como seres humanos para evitarlo, también es frustrante porque la única manera de que esto lo hubiera podido detenerse, por así decirlo, era no desarrollándonos como sociedad actual. Entonces eso pues para mí lo vuelve más frustrante porque no le encuentro una respuesta a cómo nos teníamos que haber comportado 50 años atrás pensando en lo sensible que son estos sistemas. Pero ya en la actualidad es más bien ese indicador de que los cambios que haga yo ahorita en mi presente pueden frenar el impacto a otros ecosistemas que si bien ahorita son más resilientes, en un momento ya no lo van a hacer. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mi nombre es Jesús Sevilla, soy estudiante no de algo ambiental, realmente es de derecho, pero creo que es muy importante lo que estamos escuchando.
Mi pregunta que va para ti, pero también va para Tania y va para Guillermo, porque pues al final entiendo que es una investigación que pueden complementar muy bien los tres, es primero, ¿cuál ha sido el papel del gobierno mexicano en su investigación? ¿Han tenido algún apoyo? ¿Han estado acompañados en todo este proceso? Y también, ¿cuál ha sido el papel del gobierno mexicano en enfrentar este problema, ¿no? ¿Han visto ustedes algún tipo de situación que les dé una luz de esperanza? O bueno, como entiendo, y no sé si estoy entendiendo mal, ya el tema ya es de resignación ante por lo menos este glaciar. Ya sé que son muchas preguntas, tercera pregunta y facilísima. ¿Ustedes encuentran alguna posibilidad para que el destino de este glacial del Pico de Orizaba, si es el Pico de Orizaba, ¿verdad? Sí, porque no me voy a equivocar, pueda por lo menos mantenerse, o definitivamente ya debemos centrar los esfuerzos en otras áreas? Y este ya solo quedaría como un tema de investigación. Gracias. Ok, pues le voy a dar la palabra a mis colegas porque Memo les puede hablar un poco del apoyo del gobierno mexicano en la parte académica y Tania en la parte cultural. Yo nada más voy a decir rápido, más que resignación, es lo que dijiste al final, es enfocarnos en otros ecosistemas y tal vez no descartar la idea de que eso ayude a que el glaciar no llegue a desaparecerse al 100%, ¿no? Oye, Jorge, ¿tú consideras que el gobierno mexicano, o sea, entiendo que es un tema colectivo, ¿no? Entiendo que es un tema también, pues, bilateral y paralelo y así, pero ¿tú consideras que el gobierno mexicano pueda lograr, de cierta forma, resolver estos conflictos, o definitivamente ya es algo que escapa, no en su totalidad, pero sí en su mayoría, de sus manos, del Estado mexicano, y ya abarca ya temas meramente internacionales? ¿El gobierno mexicano tiene la influencia, el impacto para lograr cambiar esa situación? Y si sí, ¿cómo en qué medida? Yo creo que el gobierno mexicano y las instituciones que preservan la naturaleza en el país ya tienen los lineamientos para, si no revertir, ir frenando este tipo de cambios. Como toda política pública, tiene que haber supervisores, y eso es lo último que he aprendido hace pocos meses, que sin supervisores, pues ese tipo de leyes o lineamientos no se pueden ejecutar o no están supervisándose. Yo creo que más bien el papel de la sociedad y las asociaciones civiles, los activistas, es de fungir desde el amor al arte, porque pues, no te van a pagar nada, el que esos lineamientos se apliquen. Va. Muchas gracias, Jorge. Voy a tratar de recordar como algunas de las cosas que mencionaron. En cuanto a la manera en la que influye en las comunidades, me ha tocado acompañar, ver, y algo que sí es como muy evidente es que las comunidades que sí están muy cercanas al Pico de Orizaba obviamente son las que más van a tener una afectación, porque el agua no solamente es de los escurrimientos visibles, sino también de los nacimientos de agua. Y ellos reciben gran parte del suministro de agua, viene de muchos de estos nacimientos que se están secando y que es muy evidente que se están secando. Memo podrá hablar más de esto, pero algo de lo que a mí me interesa mucho, como abordarlo desde lo que yo puedo abordar, que es como desde las artes visuales, desde mostrando de entrada que existen estos ecosistemas. Algo que a mí me ha pasado desde el inicio es que ha sido como poner el dedo en este pequeño punto que es el glaciar, y que en muchos de los espacios en los que se ha presentado hay muchas personas que no saben que en México existen glaciares. Desde el hecho de ponerlo un poco sobre la mesa es dar estos espacios como el que está sucediendo ahorita para que se hablen de las cosas y se piense cómo, que es un poco lo que hemos hablado con Jorge en este momento, y bueno, que he hablado mucho con Memo sobre ok, pero ¿qué vamos a hacer ante esto? El glaciar va a desaparecer, eso es inminente, ahorita ya Memo hablará más al respecto, pero pues eso va a cambiar las dinámicas alrededor de la zona, y no solo de la zona, sino de toda la cuenca. No soy experta en eso, porque digo, finalmente el río tiene sus dinámicas y no es que vaya a desaparecer por completo, pero eso lo podrán saber ustedes más, pero sí se ha reducido dramáticamente el río, los dos ríos. Muchísimo. Así como vemos cómo se reduce el glaciar, pues de la reducción del cauce es igual de exponencial. Pero bueno, a lo que iba es
preguntarnos, ¿no? Desde estas charlas, desde los medios que podemos tener, generar estos espacios de discusión también para que las personas que están justo involucradas como ustedes, tanto en ingeniería ambiental como derecho, empiecen a tomar también como una relación al respecto. Sobre la parte gubernamental de la cultura, yo sí creo que se ha abierto un interés a hablar de temas ambientales desde la cultura y sí hay apoyo desde allí. Creo que es algo pues bastante más reciente, tanto como de hablar de otras formas de acercamiento al territorio, darle más espacio al conocimiento indígena, por ejemplo, a las relaciones con el territorio desde otros conocimientos que no son extractivistas específicamente. Eso sí se ha dado como un poquito más. Está en proceso desde la cultura, hablando desde la cultura, de que es mi ámbito. Vamos ahorita a pasar la presentación de Memo, que es un modelado del que mencionaba Jorge. Hola, es que me estoy arrepintiendo mucho de no haber apuntado. Jorge dio pie a muchas partes. Antes de comenzar con la presentación, voy a tratar de sacar todas esas partes que Jorge dio pie para después ya pasar nada más a la pura modelación y a lo mejor ya ahí concluimos. Sí, él mencionó, por ejemplo, ahorita que ya estamos metiéndonos un poco más en el tema interacción ciencia-cultura, que creo que es un proceso muy interesante que yo creo que todos los científicos en algún momento de su carrera llegan a darse cuenta de que la ciencia es un componente cultural y que por lo tanto tiene que ver, yo como científico, las ideas que propongo o las hipótesis que pongo a prueba tienen que ver con una creencia que yo tengo. Y más aún si no soy un científico, sino un tecnólogo, porque entonces tengo que ver quién va a usar esta tecnología, para qué y desde dónde. Creo que es la gran revolución científica de nuestro tiempo. Nos quitamos del tema de que la ciencia no es humanística, no tiene una componente incluso política, porque todo está dentro de eso y volvemos otra vez a, disculpen mi ignorancia, el griego este que decía, desde que somos humanos somos políticos. Aristóteles, bueno, gracias. Como yo me formé todavía en esta cosa, para mí los griegos son Pitágoras, Eratóstenes y esos. Pero no, bueno, creo que eso es importante. En el caso también, y creo que eso es interesante, que a lo mejor por eso Tania nos insistió en que los dos son de Puebla. Sí, yo por ejemplo crecí mirando los volcanes. Y además fue la última, digamos, época de oro del montañismo internacional en la que México tuvo su participación, por supuesto, y fue fuerte. En mi caso sí crecí diciendo, yo voy a hacer eso, yo quiero ser montañista, y ahí está el Popo, ¿no? Y estos años que ya con todo el recurso satelital de este gran retroceso glaciar que Jorge cuenta que hubo en los 90s, pues justamente coincidieron con los años en los que en esa mentalidad adolescente, por ahí del 94, yo dije, sí, yo voy a ser montañista. Y entonces me comencé a ocupar de entrenar y de buscar grupos con quien aprender, y subí por primera vez a lista a finales del 97. Y entonces en esos poquitos años, como en el del 97, 2001, ya viví en pies propios el retroceso sin saber qué estaba ocurriendo. O sea, era muy frustrante que alguien me preguntaba sobre eso, que pues yo preguntaba y preguntaba a mis maestros, y lo más que casi en tono de balbuceo atinábamos a decir era, pues ha de ser el cambio climático. Cuando además, pues también de niño crecí bombardeado por un montón ya se hacían campañas de concientización ambiental, pero lo veíamos como muy lejano. Sí fue un impacto para mí muy, muy fuerte. De hecho, yo ya estoy estudiando física, yo me estaba dedicando a cuestiones de cosmología, y en ese momento fue en el que dije que buscar información, y descubrí que no había estudios glaciológicos en México. Estaban los de los años 50 y tan no hubo que me puse a escribirle a gente que pocos me contestaron, sobre todo en Chile, en Colombia, de Perú, Bolivia, Ecuador, no encontré ni atisbo de información. Y por un mero azar del destino, encontré una entrevista con Hugo Delgado, le escribí, y cuando me di cuenta, mientras yo estaba escribiendo mi tesis en cosmología, ya estaba inscrito en un posgrado en ciencias de la Tierra y estoy involucrado en un proyecto de glaciología. Que bueno, ese es el contexto un poquito, y que tiene que ver con todas esas preguntas, pero también yo creía que íbamos a comenzar a estudiar los glaciares en México por el Iztaccíhuatl o por el Popo, porque sí había muchos trabajos sobre el Popo a raíz de la actividad volcánica, pero no,
Esos fueron justo de los primeros trabajos. El primer trabajo que comenzamos a hacer fue en el Pico de Orizaba, que para entonces era el glaciar menos estudiado y menos observado de México. Para que se den una idea, había un artículo sobre el Pico de Orizaba del año 22 que decía que no tenía glaciares. Después, en el reporte del 58 de José Luis Lorenzo, que ya mencionó Jorge, ahí incluso viene está escrito muy bonito, si un día lo consiguen, es una crónica de vida y crónica de expedición muy atractiva en su escritura. Ahí ya hay una discusión entre José Luis Lorenzo y su maestro, que hace el primer artículo y dice, no, pues sí hay glaciares, aquí están las fotos y ya los medí. Y ahí viene incluso también lo que ya mencionó Jorge, lo rudimentario con lo que se hicieron esos estudios. José Luis Lorenzo menciona que él solo llevaba una brújula y con eso hizo toda la medición. Obviamente tenía grandes errores, fue el trabajo que hizo Jorge, su tesis de maestría, y las correcciones fueron grandes. La verdad es que sí fueron algo grandes. Escogimos el Pico de Orizaba, les decía, porque dijimos, el Popo tiene actividad volcánica, influencia urbana y la componente climática global. El Ista solo tiene la componente urbana y la componente climática. Sin embargo, el Pico solo tiene la climática. En ese momento nuestra fantasía era entender primero el más simple para luego irlo complejizando. Pero el primer aprendizaje fue que también ya mencionó Jorge, estudiar lo que sucede. Entonces es así una cosa muy Monsiváis de no sé si ya pasó lo que yo estaba entendiendo o no entiendo lo que está pasando. Y bueno, nos ganó el tiempo, tal cual. Como queríamos estudiarlo desde el punto de vista climatológico y de qué estaba ocurriendo en su interacción con la climatología global, lo primero que hicimos fue montar estaciones meteorológicas. Esta estación es la que vieron en las fotos que presentó Jorge de 2010, que estaba cubierta de hielo. Ahí se destruyeron esas estaciones. Y respondiendo a esto de la interacción con el gobierno, estas se pusieron por un proyecto de CONACYT que ya se había ganado cuando yo llegué a la maestría. No volvió a haber un financiamiento para eso. Hubo financiamientos de la UNAM chiquititos y justo es la razón, tardamos como, no sé, 3, 4 años en recuperar de la garantía parte de los instrumentos. Pero la razón por la que no se han vuelto a instalar es porque si no hay un financiamiento para darles mantenimiento, va a pasar lo mismo en un año. Es parte de las respuestas. La instalación fue muy pesada, los tripiés eran unas cosas de 40 kilos, tubos de 3 metros. Para eso sí hubo un apoyo muy de cuates del gobierno del estado de Puebla, que nos prestaron ese helicóptero para que subiéramos un montón de cosas. Nos dejaron al lado del glaciar y bueno, había que cruzarlo diario varias veces para llevar todo el equipo. Ahí fue donde yo aprendí además, desde el punto de vista deportivo, otro estilo de montañismo. Si bien en esa época estaba de moda ser rápido y ligero, este era un estilo súper pesado, casi de vuelta al estilo de las expediciones de los años 60 con un montón de cosas. Que personales eran como si fuera uno rápido y ligero, porque llevábamos más herramientas y cables que otra cosa. Los glaciares de todo el mundo más o menos situados. La mayor parte de glaciares, además hay que decirlo, el mayor número son tropicales, aunque sean chiquititos y todos están acá en estas zonas. De Ecuador hasta Bolivia, norte de Chile. Aquí están los de México. Y era muy raro porque en este libro está el rectángulo marcando los tropicales, los poquitos de África. Bueno, que no son tan poquitos, el Rwenzori tiene varios pequeñitos. Y era así como que, bueno, nos dieron chance. Eso fue un trabajo que incluso yo después lo escribí, se acaba de publicar hace como un mes, en un libro de la UAP, de la Facultad de Filosofía y Letras, por cierto. Porque quizás el descubrimiento desde el punto de vista científico o climatológico no era tan especial. Pero eso fue muy a pie de una pregunta que me hizo Tania una vez, que ella preguntaba cuál era la primera vez que yo había vinculado el río con el glaciar. Y es que en realidad esa vinculación para mí fue muy tardía.
yo me metí al tema del glaciar pues por un tema más bien deportivo. Yo era montañista y ese era el objeto en el que trabajábamos. Y a partir de ahí se fue todo, gracias a la física también, porque pues es muy difícil en estas caminatas largas en silencio, en el que la mente funciona sola y te dice cosas, comienzas a darte cuenta de la radiación y comienzas a darte cuenta de la gelifluxión y comienzas a darte cuenta de en qué lugares ocurren tales ecosistemas. Pero todavía yo estaba muy en esa cosa muy científica de la naturaleza por allá y la sociedad por acá. Y entonces regresamos otra vez al tema de ese primer trabajo de José Luis Lorenzo, en el que él deja una pregunta abierta, que era cómo se comportan estos glaciares, cuál es su régimen. Entonces, en el trabajo meteorológico del balance de energía, yo propuse, porque además me encontré que no eran enteramente tropicales, no eran enteramente de latitudes medias, que eran. Tanto así que incluso propusimos el término régimen de los glaciares mexicanos. Y los trabajos de Jorge también usan ese término. Sin embargo, a raíz de la pregunta de Tania, me di cuenta que mi referencia más antigua, un personal, de la relación entre glaciar y río, era una canción de Cricri, la del chorrito, que después ustedes oigan, que además respondía a la pregunta que plantea José Luis Lorenzo. Él dice cómo era el régimen del Pico de Orizaba en esa época, y era de latitudes medias. De hecho, Jorge lo concluyó, que ese régimen de glaciares mexicanos sí era una transición, pero no sabíamos de dónde a dónde. Él aclaró que era del de latitudes medias hacia el de las tropicales. Ya nos lo imaginábamos porque se había reportado que la zona intertropical de convergencia crecía. Entonces lo veíamos como la respuesta más probable. Él hizo una recopilación de datos meteorológicos, como desde los años 50, y con eso se concluyó eso. Cuando yo escucho, no digo por primera vez porque todos conocíamos la canción, pero cuando la escucho con atención me di cuenta, bueno, ahí ya estaba ese conocimiento. Es una observación sistemática que habían hecho los campesinos de por allá. Y una vez más, que mencionaba Tania, retomar ese conocimiento campesino, la visión indígena, que tenía los registros de otro tipo, con otra teoría, y quizás en otra fase de desarrollo o entrándole por otro lado al problema, pero lo tenían. Por eso fue que eso se publicó más en una revista de filosofía, porque habla sobre el extractivismo justamente. Es un resumen muy pequeñito de esto que decía Jorge, de que tenemos una parte superior del glaciar en la que cae precipitaciones sólidas, una línea teórica que le llamamos línea de equilibrio, y la parte en la que el glaciar pierde materia, se derrite, pero además escarba el lecho rocoso y deja estas marcas que conocemos como morrenas que están acá. Eso es el Popo. Aquí está una roca aislando el hielo, protegiéndolo por debajo. Y bueno, este tipo de cosas que nos dan la idea de dónde estuvieron los glaciares en otra época. Gracias a la presencia de las morrenas se puede saber dónde estuvieron hace 10,000 años y hace 20,000, etc. Esto es trabajo de Jorge, en la retracción del Popo se ve que hubo poquitos cambios en extensión, se fue haciendo delgadito y después la erupción se lo llevó. Este es el Ista, aquí sí se ve muchísimo más dramático. Este es también una ilustración de las reconstrucciones que hizo Jorge, y él se queda hasta el año 2017 con los trabajos que hicimos de ya medir balance de masa en campo, medir en campo también los balances de energía, que es la interacción. Eso es bien importante. Si consideramos térmicamente aislado el glaciar por su parte baja, porque es roca, nos queda solamente una frontera, que es con el aire. Por eso es que podemos, a través de sus interacciones energéticas, con temperatura, precipitación, velocidad del viento, dirección del mismo viento, radiación sobre todo, en el caso de los tropicales es el factor determinante, calcular más o menos cuánto de esa interacción de energía le alcanza para derretir. Y eso lo corroboramos ya después midiendo con estacas muy largas, cada estación del año, cuánto se acumuló, cuánto perdió. Hicimos eso, después
Hicimos unos cuantos transectos con un radar de penetración que es una cosa, un radar pues. Echa una onda electromagnética, choca con la roca abajo y regresa. Medimos cuánto tiempo tarda en ir y regresar, lo dividimos entre dos, ya sabemos cuánto tiempo tardó en ir, sabemos cuánto tiempo tarda la velocidad de la luz dentro del hielo y con eso vemos su profundidad. Bueno, con esos insumos, por llamarlos de esa manera, hice estos modelitos para cada año proyectados optimistamente, proyectados como una línea recta, en realidad va más rápido. Pero además hicimos otro modelo, otro en el que toda una franja de altitud tenía la misma profundidad en promedios. De tal manera que este nos describiera de qué forma podía ir desapareciendo y el otro cuándo. Como pueden ver, para estos años, bueno, aquí ya empezó antes, pero es muy cercano a cuando estamos acá, comienzan a formarse estas separaciones. Eso corresponde a grietas que se están comenzando a formar por ahí de los 5,300 metros. No traje ahorita fotos de eso, pero esas grietas me las reportaron hace 2 meses. Son rimallas muy grandes que incluso hay que ver si no tienen peligro de hacer que trozos de hielo caigan y rueden. Esta foto también es de finales de 2019, principios de 2020. Estas partes sí, las partes más periféricas sí son ya roca. Estas son una mezcla muy curiosa de una cosa que en México le llamamos hielo negro. Se da solo en glaciares que están sobre volcanes, porque cuando se forma el estratovolcán tiene secciones que son escorias o cenizas, es decir, no es material consolidado. Y cuando el hielo comienza a depositarse sobre él, comienza a filtrarse también. Entonces hay una parte que es hielo puro y otra parte que es esa mezcla. Es peligrosísima cuando uno quiere caminar por ahí, porque nada entra, ninguna herramienta sirve para asegurar ahí. Son muy nocivas cuando uno quiere trabajar por percepción remota, porque como su capacidad de reflejar luz es tan parecida a la roca pura, pues entonces creemos que no hay hielo ahí. De hecho, es lo que sucede con la zona de la panza de Lista. Esa está también toda cubierta de escorias. Estos son más o menos los resultados de la otra forma de modelación, que tiene que ver más con cuándo. Y aquí también muestra, los numeritos son profundidades en metros y estos son años. Ahorita estamos ya por acá, en la parte en la que toda esta parte superior ya no está, que es lo que se comienza a ver en la foto. De hecho, comienza desde acá, desde 2020. Ahí fue mucho más precisa esta aproximación que de inicio me parecía más burda y comienza a hacerse notorio esta separación. Las partes más profundas, por ahí de los 5,150, por ahí, esas pueden seguir teniendo hielo durante muchos años más. Porque ocurre que junto al pico de Orizaba existe este pico que se llama el sarcófago. Son los restos de un volcán antiguo. O sea, el pico fue mucho más alto, explotó, rompió todo su edificio volcánico y quedaron ahí restos. Pero entre el pico propiamente dicho y el sarcófago se forma una especie de cañón. Es la parte más profunda del glaciar. Y ahí es las zonas. Ah, mira, pues aquí está también, claro. Aquí está justo la parte en la que comienza a formarse la primera parte de la pendiente del sarcófago. Justo esa parte, que es la más profunda, ahí es donde va a quedar almacenado hielo. Eso ya no va a poder llamarse glaciar, pero todavía va a haber hielo ahí durante muchos años. Bueno, más. Muchos quizás sea mucho decir. Esa es otra cosa, acaban de ser testigos del problema de que a veces uno peca de optimista. Y también, bueno, en esa simulación, obviamente, es interpretar la resta, ¿no? La pérdida tiene que ver con la escorrentía, es decir, cuánto el glaciar aporta al río. Esta otra gráfica lo que muestra es eso, la cantidad de agua
en metros cúbicos que va aportando el glaciar al río. Me llamó la atención de primera instancia. Comienza a derretirse, de hecho coincide con lo que la gente dice del lado de Veracruz, que hasta está bajando más agua. Claro, se está derritiendo más. Pero no sé si a los ambientales les suene una cosa que se llama el pico de Hubert, que sucede en los pozos petroleros. Un pozo petrolero tiene siempre un pico a partir del cual, aunque siga habiendo petróleo ahí abajo, ya no es rentable. Gastas más energía en sacar de ahí el petróleo que lo que vas a sacar. Y aquí ocurre lo mismo, no en términos económicos, pero sí en términos de que llegar al máximo de lo que puede aportar, que justo también es el año en el que estamos, y de ahí incluso la escorrentía va a bajar. Y a partir de ahí, y bueno, y también mucho por la interacción con Tania y con los amigos que hemos hecho saliendo a campo en estos años, es donde otra vez la parte social toma parte cada vez más importante en la escena. Ya lo calculamos, ¿y ahora qué? Si bien a lo mejor hasta inocentemente hace unas décadas creíamos que lo podíamos revertir o detener por lo menos, ya constatamos que además eso no se puede. ¿Qué sigue? Irnos, dedicarnos a otra cosa, adaptarnos. Adaptarnos, y entonces la cosa ha ido de qué es lo que queda y qué podemos hacer con eso. ¿Qué se ha hecho en otros lados? ¿En otros lugares ha pasado ya esto? Todavía no. Y la sorpresa es, no ha pasado, somos los primeros, pero hay quienes le han tomado atención desde antes y ahí sí podemos agarrar información. Para no dejarla pasar, este es el glaciar, bueno, es lo que quedaba de glaciar aproximadamente 2016. Toda esta parte es suelo congelado permanentemente y todo esto es suelo congelado intermitentemente. Tenemos varias posibilidades, o eso hay varias cosas que se pueden hacer. El suelo congelado, dijimos, es poroso, porque son escorias o son cenizas. Que ya no esté congelado provoca peligros. Uno es que haya derrumbes toda esa zona. ¿Qué se puede hacer para impedir esos derrumbes? Vegetarlo. No existen esos peligros en todas estas zonas más abajo que están cubiertas principalmente de pastizal. Lo que se ha encontrado es que el pastizal crea suelo, afianza el terreno y también es una forma de humedal, pues. No todas las plantas de alta montaña hacen eso, pero sí se puede poblar con plantas que sustituyan al glaciar como reserva de agua. Que no es lo mismo que poner árboles. El árbol toma mucha agua. Tenemos que tener algo ahí que tome poquita agua, que afiance el terreno y que haga que el terreno sea todavía más absorbente. En términos llanos. Bueno, esta era una explicación sobre el balance de energía. Nada más lo voy a platicar muy rápido. Tenemos todo este tema de la radiación que llega del sol hacia el glaciar, interacciona antes con la atmósfera. Así que si la atmósfera almacena calor, ahí suceden varias cosas. Si almacena calor, le va a estar dando más energía al glaciar, que puede utilizar para derretirlo. Pero también va a aumentar la temperatura del mismo aire. Entonces puede derretirse por el puro contacto con el aire. Y aquí viene otra que es una que en este qué cosa, cuándo, dónde, cómo y por qué, estábamos apenas en el cómo, ¿no? Recientemente comenzamos a entrar al por qué. Y encontramos que todo este tema, no hemos usado la palabra contaminación, aquí la vamos a comenzar a usar. Todo este tema de contaminación que aumenta las temperaturas, también deposita partículas sobre el glaciar. Partículas que comúnmente llamamos smog, humo, hollín, técnicamente se le llama carbono negro, pero no solo eso, los microplásticos y todo lo demás. Todas esas partículas tienen la capacidad de absorber energía, por lo tanto también contribuyen a que se caliente. Últimamente estamos especulando que quienes hemos hecho proyecciones sobre el glaciar sobre glaciares sin tomar en cuenta eso, por eso es que la realidad va más rápido que nuestros modelos.
Entonces, pues nos hemos puesto a modelarlo. Bueno, ahí están las causas y a veces las causas de las causas que, bueno, ya son de índole más político, social, personal, y llegamos a la receta finalmente de no es de inventar cosas, es de dejar de inventar cosas y es de dejar de hacer cosas. No sobre la misma línea. Una ilustración de los últimos estudios que hemos hecho que tienen que ver justamente con eso. Viene la energía, se depositan las partículas por otro lado y eso tiene su efecto. La manera de estudiarlo ha sido muy simple. Nos traemos una muestra de hielo, la filtramos, ponemos en un filtrito, en un papelito, nada más las puras partículas que quedan, le echamos luz y vemos cuánto absorbe. Y lo comparamos con lo que absorbe un papelito sin partículas, es decir, limpio. Lo calibramos y ya vemos cuánto contribuye eso. Como son partículas muy pequeñitas y como vienen del aire y se pueden contaminar con el mismo aire, la precaución principal pues es hacerlo en un medio aislado. El resumen de qué pasa, y con eso acabo, es bueno, pues es eso. La quema, en este caso de llantas, puede ser de cualquier otra cosa. El humo que les decía, las partículas, se deposita sobre la nieve y pasa eso. Pues esa es la cosa científica que está pasando. Ya platicamos un poquito de qué podemos no hacer y de las implicaciones y creo que hasta acá. Gracias. Bueno, voy a leer la semblanza de Mema, aunque diga que no, rápidamente. Guillermo Tiveros estudió física en la Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diversas investigaciones en los volcanes Iztlaltépetl, Iztaccíhuatl y Popocatépetl, enfocándose principalmente en su aspecto climático y glaciológico. Es miembro de los grupos de trabajo Nieves y Hielos, Hidrología Antártica del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Busca vincular la investigación científica con cualquier otra actividad humana que confluya en el paisaje, ya sea social o personal. Bueno, voy a leer las preguntas que mandaron del chat. La primera pregunta es, ¿qué fortalezas y aprendizajes ha obtenido el arte desde la ciencia y la ciencia desde el arte? Desde la ciencia, yo he aprendido que no tenemos que dejar de tener esa sensibilidad hacia lo que estudiamos. Nuestro pensamiento abstracto nos limita a la lógica y al razonamiento. Sensibilizarnos con nuestros estudios nos remonta a la intuición. Si algo he aprendido de colaborar con Tania, por ejemplo, es que esa sensibilidad le da mucha intuición a cómo se comporta un sistema, cómo va a evolucionar. Y para poner un ejemplo, su interés en los penitentes, que son estas formaciones de hielo como espadas que salen de la nieve, le llamaron la atención y es justo la dinámica de la energía que llega al glaciar la que hace que se formen esas espadas de hielo y que dan un indicador de cuál es la componente energética que está dominando en la fusión de hielo en el glaciar. Esa sensibilidad retroalimenta la intuición y yo creo que el arte y la cultura y las ciencias sociales también nos remontan a eso. Una herramienta de la ciencia muy común es esta de delimitar el sistema. Ustedes se han dado cuenta cada vez que queremos que la ciencia intenta eso, incluso por eso se inventaron los laboratorios. Aíslas el sistema lo más que puedes para que nada lo afecte y entonces trabajas sobre eso. Creo que esa fue una de las experiencias primeras más fuertes que yo viví en el glaciar. Y cuando se trabaja con termodinámica de la atmósfera, porque ahí para dónde aíslas. Y creía, incluso en este tema, por eso insistía tanto en que es aire con lo que interacciona con el glaciar, es aire. Porque el aire no lo puedo detener, no lo puedo aislar, no lo puedo agrupar. Y entonces partículas, por ejemplo, de las que yo hablaba, yo no sé de dónde vienen.
Y si bien es muy probable que vengan de muy cerca, también pueden haber venido de haberle dado 10 vueltas al mundo. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo quiero relacionar esto con la interacción con el arte? Que el arte no tiene esa, incluso mientras menos aislado, mejor. Y esa visión de complejidad que me lleva a mí a ver, este es el hielo, aquí viene una partícula, esta partícula pudo venir de la zafra, de la quema de caña en las llanuras costeras de Veracruz, o pudo venir de Pemex, de Coatzacoalcos, o pudo venir de la señora que no tiene una estufa de gas y que está quemando leña abajo. Es otro elemento de estos en los que les hablaba de que nos está obligando a los científicos, en especial a los científicos de la Tierra, a quitarnos esta velo de indiferencia, de decir la ciencia no tiene que ver con lo social, no tiene que ver con lo político y no me responsabilizo de mi trabajo ni de dónde lo llevo. Creo que eso es lo más fuerte y creo que por eso es importante que la ciencia interaccione con el arte y que se lleve esta cosa de la interdependencia, pues, a todos los ámbitos, porque no es nada más el arte. Hola. En mi caso, las artes en general tienen esta posibilidad de moverse entre universos y formas de conocimiento. Por eso Kulcán o Quetzalcóatl pueden ir en distintos niveles entre el cielo y la tierra. Y yo creo que tengo muy claro como en mi proceso de trabajo que hago uso de esa posibilidad para ir en distintas formas de acercarnos al mundo. Yo no distingo entre la ciencia como las ciencias duras o las ciencias exactas o occidentales y otras formas de conocimiento. Puedo hacer esos vínculos. Yo a Jorge y a Memo los conozco por otra amiga en común que es vulcanóloga, por la cual conocí también otro volcán muy importante, el volcán Chichonal en Chiapas, y que bueno, yo desarrollé también una forma de acercarme ahí. Lo menciono porque aunque yo llegué al volcán Chichonal y la ciencia me abrió un conocimiento enorme, de entrada mostrarme lo que era el volcán, porque yo realmente no lo conocía, aunque yo parte de mi familia es de Chiapas y vivía allá, en esa parte no la conocía. Y así como ella me abrió todo este universo del cual yo me acerqué más hacia la cosmovisión, también en el caso de Memo y Jorge, me abrieron también un conocimiento enorme sobre el glaciar, que bueno, ya vimos, el libro del cual viene mucho de la investigación, pues fue lo primero que mencionó Jorge. Es un libro que yo compré desde antes de conocerlo, así justo por Mariana Patricia, la vulcanóloga, que está muy bonito el librito. Aunque yo aprendí mucho de esto, la manera en la que yo tengo y que puedo hacer uso de los recursos que tengo de mostrarlo es desde lo sensible. Cómo nos acercamos no desde los datos, aunque yo los pueda tener, sino cómo nos acercamos incluso de lo sensible que yo puedo ver también en cómo ellos se vinculan con el glaciar, a pesar de investigarlo desde el ámbito de la ciencia, cómo también hay una vinculación y cómo esa vinculación poderla transmitir de alguna manera, desde lo sensible, desde lo atmosférico, desde otro lugar que no sea nada más decir, bueno, mira, esto está pasando, porque también creo que a veces hay mucha desvinculación entre cómo todos los datos que nos llegan y qué hacemos con ello, qué significa realmente ya en nuestra cotidianidad y ya para nosotros como personas más allá de una ansiedad climática que también es uno de los grandes temas ahorita, como esta ansiedad en la que también influyen mucho los medios y muchos como otros factores. Pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros no estamos cambiando la forma en la que interactuamos con el mundo, porque para eso tendríamos que de entrada dejar de funcionar en un sistema capitalista. Bueno, ustedes lo pueden saber más, que vienen de ciencias ambientales. Digo, yo finalmente también tengo como mi papá es ingeniero ambiental y mi mamá era abogada ambiental, tampoco es como que esté tan alejada de entender como ciertas cosas, pero pues mi forma de trabajarlo es diferente y son las herramientas que yo puedo usar desde la poética y desde la vinculación. Entonces, claro que la ciencia me construye, pero pues también yo la deconstruyo y se vuelve también como en otro proceso. Aquí hay otra que quería mencionar.
Si los glaciares son modificados por los patrones climáticos, ¿los glaciares a su vez influyen en estos? Solo localmente. Hace rato Jorge lo mencionó muy someramente. Sí, los glaciares tienen un papel de reguladores de la escorrentía, para describirlo, no decirlo de una forma tan técnica. Donde hay un glaciar, puede escurrir un río permanentemente. Y si yo quito el glaciar de ahí, solo va a escurrir el río cuando llueva. Pero también la circulación, vientos que él decía que llegan de la derecha y de la izquierda y se juntan y entonces tiene que llover, es parte de la circulación global de la atmósfera, que está determinada por 3 factores básicos: la presión atmosférica, la rotación de la Tierra y las diferencias de radiación que recibe la Tierra en distintas latitudes, que a su vez se traducen en diferencias de temperatura. Y lo mismo ocurre cuando pensamos en una ladera, que tenemos diferencias de presión porque hay una pendiente y diferencias de temperatura, tanto por las mismas diferencias de altura, pero que se intensifican cuando en un lado en una parte alta de esa ladera tenemos hielo. Y cuando hablamos de esto de la circulación global de la atmósfera, pues justo las partes más de los polos, lo más frío, tanto el polo norte como el polo sur, son lo que determina, esa parte que les digo que determina térmicamente la circulación. Pero hay que tomar en cuenta que también son reservas de agua y que incluso son las reservas de agua dulce más grandes que tenemos en el planeta. Y hay que echarle que en el caso de la Antártida, abajo de esas reservas de agua tenemos reservas minerales. Y hay que echarle que tenemos un tratado de no agresión entre los países que hacen ocupación de ese continente y que está próximo a vencer. Y eso lo complejiza en muchos sentidos. He estado últimamente aprendiendo mucho también de personas que trabajan en la Antártica. No sé si Jorge también puede ayudarme en eso, porque puedo equivocarme, y que era lo que estaba tratando de que contara Memo, pero ya se fue por la parte más dura, ¿no? del Tratado Antártico. Es sobre el efecto albedo. Son superficies muy blancas, enormes, que también reflejan la radiación. Entonces, el hecho de que la Antártica, por ejemplo, se derrita, que también se está derritiendo de una manera bastante rápida. En el caso de la Antártica es menor porque es tanto hielo que, bueno, el mismo hielo está ayudándose. Estoy segura que no es la terminología correcta de ayudarse, pero puede soportar un poco que se derrita tan rápido. Depende de la zona. Obviamente hay zonas en las que se derrite más rápido, como en la península antártica, en las costas. Toda esta masa enorme glaciar, tanto en la Antártica como el hielo en el Ártico, no tiene tierra, entonces, bueno, también es mucho más rápido. Ayudan a la regulación del clima global y claro que por eso se le llama el corazón del mundo, de la Tierra, porque de ahí se mueven un montón de corrientes, no solo atmosféricas, sino también oceánicas, y además pues generan estos reflejos de radiación. Es como pensando en algo local, como lo que decía Memo, sí, localmente pasa esto, en el caso de los glaciares como del Pico Orizaba, pero a nivel pues más grande, claro que tienen un efecto, ¿no? Como la criosfera, que es como todo lo congelado. No sé si Jorge, tú que estás también involucrado con el SCAR. Bueno, sí, estoy involucrado indirectamente con el SCAR, la SCAGI, que es la parte encargada de homologar todos los estudios geográficos, cartográficos de la Antártida, no uno solo, para que se hable del mismo glaciar o sitio, independientemente de la época en la que se hagan esos estudios. Pero lo que dijiste, ni yo lo pude haber dicho mejor. Prácticamente es esa relación como una superficie reflectante que ayuda a regular no solo la temperatura, sino también los procesos atmosféricos que ocurren a esa altitud. Y solo para cerrar esta pregunta, yo lo diría desde un aspecto más holístico. Todo está interconectado, entonces la retroalimentación viene hasta desde el sistema más pequeño que podamos pensar. Una pregunta por acá antes de pasar a las otras
Hola, pues muchas gracias en general por todo lo que nos han estado compartiendo. Yo me llamo Rodolfo Suárez, soy artista y bueno, ahorita con lo que nos compartían, pues tanto de los mapas y también obviamente tu perspectiva, Tania, pues de tu trabajo pues en el campo de las artes y la cultura, yo quería preguntarles, ¿ustedes cuál creen que es el papel de la representación, ya sea científica, geográfica, geológica, artística, pues en este panorama que nos han compartido, que nos exige una acción urgente, no sobre lo que está desapareciendo, sino por lo que va a desaparecer? ¿Ustedes cuál creen que es el papel como de estas representaciones de distintas índoles en nuestro contexto que nos exige acción? Pues es que yo creo que es más no acción. Y por no acción no me refiero tampoco a apatía, ¿no? ¿Cómo decirlo? Todo aquello que puedas no usar ya es bueno. Es finalmente permitir que el sistema terrestre, darle la mayor chance posible de que haga lo que le toca hacer, o bien limitar nuestro impacto lo más posible. Y en ese proceso, pues observarlo para ir buscando las maneras de adaptarme a usar lo menos posible. Eso es lo que tiene que ver con la adaptación. Sí, pero yo creo que también, medio lo mencioné hace rato, pero yo creo que estas charlas justo ayudan a pensar qué vamos a hacer, y cuando digo qué vamos a hacer, creo que sí podemos definitivamente considerar la visión de Memo, que es muy importante, pero también ya hay consecuencias, ya hay cosas muy visibles a nivel social. Y a nivel social sí es decir, ok, bueno, hay que adaptarse, pero adaptarse considerando que las cosas están cambiando y están cambiando aceleradamente y que no se está tomando mucho al respecto. Por ejemplo, en el caso de qué está sucediendo con el agua en el Pico de Orizaba, realmente no hay muchos, o si no hay nada. Ahora, por ejemplo, hablé con una ONG que está trabajando sobre la cuenca del Jamapa, que bueno, justo vamos a utilizar la videoinstalación como una forma de dinámica. Eso es algo en lo que he estado involucrada, o sea, siempre como si me piden como las piezas que se puedan poner en otros contextos, que formen una manera de dinamismo, de plática, como en esto, como ahorita, ¿no? Como preguntarnos sobre qué está pasando a partir de pues, una pieza que no es de datos, porque bueno, ahorita la van a ver, no es de datos, es más bien una pieza que parte de la poética del pensar el espacio a partir de su complejidad, pero da pie a que nos preguntemos qué está sucediendo y que de pronto quienes también pueden actuar puedan tomar estos puntos. Ahorita digo, por una de las cosas por las que estoy como involucrada también y aprendo de la Antártica. De hecho, somos fundadores de una asociación que, bueno, existe internacionalmente, pero la hicimos como en México, también Jorge está como miembro, de hecho, que se llama Apex México, que tiene que ver sobre divulgación de la relación justo antártica en México. Y yo tengo un proyecto que es como es como el Sistema Nacional de Investigadores por el Arte, para hacer este tipo de vínculos. Y yo lo que hice fue una serie de gestiones larguísimas para poder viajar a Antártica y grabar allá y grabar lo que está pasando en México, que a veces decimos, bueno, ¿qué tiene que ver con México? Tiene que ver muchas cosas. Están pasando muchas cosas. Y lo que yo ya tengo la primera videoinstalación que tiene que ver con México, y esto lo menciono porque allá hay erosión costera y está sucediendo rapidísimo por el incremento del nivel del mar. Ahora, ¿cómo aprendemos de eso? ¿Qué medidas se toman? Pues no creo que yo lo pueda responder desde el lugar que yo estoy, pero sí se pueden hacer vínculos y aprender a partir de eso y generar como un cierto grado de interés, al menos optimistamente. Solo para complementar, voy a retomar como lo último que mencioné en mi primera intervención, que fue, mi intención no era ser pesimista en la expectativa futura de los glaciares, y más bien enmendarla desde cualquier pequeña acción aporta al beneficio o efecto negativo de los sistemas naturales. Entonces, creo que pequeñas acciones generan grandes, ya está muy trillada esa frase, pero sí es cierto, o sea, generan grandes cambios, porque son una bola de nieve, hablando de la nieve, y no debemos de cruzar los brazos de nuestras trincheras, políticas públicas, cuestiones ambientales,
los nuevos diseños, planeación urbana, planeación territorial en general, hacerlo de una forma integral de ecosistema desarrollo, ¿no? Social. Diría eso, o sea, no está todo perdido, más bien es tomar acción.